Buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones a todos los hermanos que están aquí presentes y a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias le damos al Señor una vez más por estar aquí en su santo sábado, alabando, glorificando su santo nombre. Hemos venido aquí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido aquí para recibir sus ricas bendiciones. Hemos venido aquí para escuchar la buena palabra que el Señor tiene para su pueblo, porque hoy Dios va a hablar. Me gozo grandemente el estar aquí con ustedes, el poder compartir este hermoso sábado juntos en adoración. También quiero darle una cordial bienvenida a los hermanos que también a través de las redes sociales están conectados cada sábado, prefiriendo conectarse con nosotros, adorar juntos para escuchar la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos, bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día vamos a tener un tema muy especial. En esta mañana, mejor dicho, vamos a tener un tema muy especial que es en forma de una pregunta: ¿puede un cristiano mezclarse en política? Es un tema que al parecer quizás sea un tema muy insignificante, pero es un tema que es muy importante porque hay muchos hermanos adventistas que no saben si es bueno mezclarse o no mezclarse en la política. De hecho, yo este tema lo he hecho en base a opiniones de hermanos donde dicen que sí, que hay que mezclarse en la política, que como cristianos nosotros podemos influir en la política para el bien. Pero realmente debemos de mezclarnos en la política. ¿Realmente creen que como cristianos podemos hacer un cambio positivo o un impacto en la nación o en el lugar donde usted se está mezclando para bien, para gloria y honra? Vamos en estos momentos, antes de abrir la palabra de Dios, a tener unas palabras de oración para que el Señor nos dirija en este importante tema que hoy vamos a desarrollar. Alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre, Padre eterno, Padre bueno. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí para poder aprender de tu palabra, para poder cada día practicar la verdad, para poder cada día estar más cerca del ideal que tú quieres que nosotros, tus hijos, lleguemos, a la unidad de la fe, a un varón perfecto en Cristo Jesús. Padre Santo, en estos momentos suplicamos que tu Espíritu Santo puede estar en medio nuestro, trayendo bendición, trayendo sanidad, trayendo alegría, trayendo gozo a nuestros corazones, quitando de nuestras mentes toda preocupación. Permite que como hijos tuyos, Señor, podamos echar toda ansiedad, ponerlas delante de ti, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Padre querido. Señor, en estos momentos permite que el Espíritu Santo me tome por enteramente suyo, que Él pueda tomar el control de mi mente, que pueda tomar el control de mi voz, que tú me puedas dirigir, Padre, y que seas tú el que habla a través de mí. Que no se escuche mi voz, sino que seas tú, porque tu pueblo necesita escuchar tu voz, no la mía, Padre. Tu voz es la que necesitamos escuchar, dirigiéndonos, guiándonos en medio de este mundo y en medio de esta carrera cristiana en la cual estamos llegando al final de esta carrera, Señor. Quédate en medio nuestro, Padre querido, y que al abrir tu palabra sea un gozo y un deleite para nosotros el poder estudiarla, el poder seguir aprendiendo lo que tú quieres que tu pueblo siga aprendiendo para no ser engañado, Señor. Padre querido, quédate en medio nuestro, ya que te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y como bien habíamos dicho, mis queridos hermanos, hay hermanos que tienen esta opinión de que sí, de que podemos mezclarnos en la política, que nuestro voto es muy importante porque muchas veces nuestros votos deciden el destino de una nación. Pero nosotros en esta mañana vamos a estudiar un tema muy interesante y vamos a aprender que nuestro voto no define el destino de una nación, ni tampoco define
quién es la persona que va a ser el próximo presidente. Por eso es que es muy importante que nosotros estemos bien claros en estos temas, porque puede ser que nosotros estemos participando en algo que a Dios no le agrada, que es la política. También vamos a aclarar algunos conceptos que los hermanos tienen, que son conceptos un poco errados de la palabra de Dios y que se apoyan en estos versículos, en estas historias de la palabra de Dios, para decir, sí, tenemos que inmiscuirnos en la política para hacer el bien. Quiero con ustedes compartir en esta mañana un relato. La pastora Kimberly Bolgin, pastora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Denver Park Hill, el sábado 27 de julio del 2024. Como ustedes ven, esto es una imagen tomada porque ella tiene su canal de YouTube. Y el 27 de julio ella predicó un sermón. Y como ustedes pueden ver en la pantalla grande, detrás de ella sale la foto de la vicepresidenta Kamala Harris. Ustedes saben que la vicepresidenta Kamala Harris, ella está nominada por el Partido Demócrata para correr para ser presidente de los Estados Unidos. Y entonces la pastora en su sermón, ella empieza a hablar de Kamala Harris, empieza a empoderarla. Ella en su sermón dice de que Kamala Harris está cumpliendo el propósito de Dios. De hecho, creo que el título de su sermón se llamaba Soñemos en Grande. Y entonces ella toma como ejemplo cómo Kamala Harris ha soñado en grande hasta el punto tal de ser vicepresidenta. Ella menciona que siendo mujer asiática, vicepresidenta del país más poderoso del mundo, nominada para ser presidente del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. De hecho, es interesante que la pastora Kimberly Bolgin, ella dice que ella tuvo una reunión con 400,000 mujeres que estuvieron reunidas con Kamala Harris. Ella se reunió con Kamala Harris. Y que entre esas 400,000 mujeres, todas recaudaron fondos para la campaña de Kamala Harris. Según la pastora, dice que se recaudó 1.5 millones de dólares. Yo quiero ahora hacer una segunda pregunta. Recordemos que el título del sermón se llama ¿Puede un cristiano mezclarse en la política? La segunda pregunta es, ¿puede un cristiano recoger o recaudar fondos para un candidato que esté nominado para la presidencia? Me llama mucho la atención que desde que yo llegué a este país en el 2013, me ha llamado mucho la atención que he visto muchos pastores y miembros, que los tengo como amigos míos en Facebook, pastores de aquí, de este país, que ellos votan y alientan a sus miembros a salir a votar. Recordemos que este país tiene dos partidos fuertes: el Partido Demócrata, que fue creado en 1828, y el Partido Republicano, que fue creado en 1854. Dos partidos rivales. Y a estos pastores, que yo los veo en Facebook cada vez que vienen las elecciones de presidente, y ellos muy orgullosamente se tiran un selfie con su sellito que le ponen que dice ya voté, y muy orgulloso, ya voté por el próximo que va a ser presidente, y alientan a los miembros y también hermanos de iglesia que alientan a otros a salir a votar. La pregunta es, ¿cómo usted puede votar por alguien que usted no conoce? Ni sabe cuáles son sus intenciones.
Porque quizás algunos dicen, no, pero cuando hacen campaña, ellos dicen de que van a hacer esto, de que van a hacer lo otro, de que van a hacer aquí, de que van a hacer allá. Y la pregunta es, ¿y realmente ustedes creen que lo van a hacer? ¿O lo pueden hacer? Quiero para ustedes, hay un libro muy interesante, mostrarles aquí. Un libro muy interesante, que este libro no está en inglés. Este libro está en español. El libro lo escribió Alonzo Trevier Jones, pastor adventista, pionero de la iglesia adventista. De hecho, en los tiempos de Ellen G. White, uno de los pastores más respetados, porque la verdad que era una eminencia en historia y en teología, era el pastor Alonzo Trevier Jones. O como algunos le llaman por sus siglas, A.T. Jones. A.T. Jones escribió un libro que se llama Las dos repúblicas, o Roma y los Estados Unidos de América. El libro no está disponible en español, el libro está disponible en inglés. Para las personas que saben leer inglés, este libro lo pueden comprar en línea, por Amazon, lo pueden comprar. Y miren lo que el pastor Trevier Jones habla acerca de cuál es la dinámica de las elecciones. Ahora, ¿por qué el pastor Jones en su libro lo tituló Las dos repúblicas, Roma y Estados Unidos? Porque recordemos que proféticamente Roma se va a unir a Estados Unidos y juntos van a dominar el mundo. El pastor Jones nos dice, el gobierno del hombre demostrado en esta pieza de la antigua Roma, él toma como ejemplo la Roma antigua de los Césares. Todos los poderes reales del gobierno estaban en manos de la aristocracia, la clase alta, de la riqueza. Luego, como estos usaron su poder para aumentar su propia riqueza y la de sus favoritos, ¿no le parece esto conocido en el mundo de la política? Que hay muchos que son impulsados a cargos políticos por personas adineradas, pero cuando llegan a ese cargo político, después que terminan el tiempo de su cargo, salen con más dinero que el que tenían. Y favoreciendo a aquellas personas que lo ayudaron a establecerse en ese cargo. Personas que te dicen, yo te voy a impulsar a ti para tal cargo, pero cuando usted llegue a ese cargo, recuerde que usted tiene que pagar los favores de esa persona que lo impulsó a usted, porque usted sabe que usted está ahí por esa persona que lo impulsó, que es una persona adinerada, que es una persona con grande influencia. Y si no, miren para que ustedes vean que en este país, cada vez que vienen las convenciones, tanto la convención de demócratas como la convención de republicanos, los que en los discursos, los que ponen durante esos 4 días de convenciones de los diferentes partidos, los que dan los discursos son gente adineradas, gente poderosas, gentes que están apoyando, patrocinando la candidatura de la persona que está siendo nominada para la presidencia. Sigue diciendo, y solo usaron su riqueza para perpetuar su poder. Otro resultado seguro fue el crecimiento de los celos por parte de la población y una demanda cada vez más fuerte y urgente. Claro, porque cuando usted llega arriba, usted aumenta su riqueza, pero el pueblo común siente celo porque dice, mira, este llegó allá arriba sin ser nadie y mira todas las riquezas que ha acumulado. Y yo que soy pobre, sigo siendo pobre. Pero esa persona que pusieron allá arriba, nominada, no está haciendo nada por el pueblo. Solamente está haciendo por él y por los que los pusieron en el cargo.
de que debería haber, dice, de la población y una demanda cada vez más fuerte y urgente de que debería haber una división más equitativa. No es solamente de que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres se vuelvan más pobres. De las cosas buenas de la vida que estaban monopolizadas por los pocos favorecidos. ¿Alguien ha visto esta experiencia? Personas que, esto yo lo vi esto yo lo vivo, o sea, lo vi en mi país, en Cuba. Y en Cuba es así. Y quizás algunos de ustedes que vienen de diferentes países lo han podido ver. Sigue diciendo el pastor Jones. Y a medida que estas dos clases se alejaban cada vez más, los ricos cada vez más ricos y los pobres más pobres, dejó de haber una clase media que mantuviera el orden en el gobierno y la sociedad manteniendo el equilibrio de poder. Solo quedaban dos clases, los ricos y los pobres, y de estos los ricos despreciaban a los pobres y los pobres envidiaban a los ricos. ¿No sucede así? Gente que dicen, ay, ¿quién me diera que yo tuviese el dinero? Y mencionan el nombre de cualquier persona rica, cualquier persona dirá, ay, si yo fuese rico como fulano. Ay, si yo tuviese todo ese dinero que tiene fulano de tal. Y siempre había hombres de sobra para agitar el descontento de las masas. Y es aquí donde entonces hay personas que, como ven que las masas están descontentas de cómo se está dirigiendo la política, siempre aparece alguien, ¿para qué? Para agitar a esas masas descontentas. De tal manera que las masas descontentas vean a esa persona que ha empezado a agitar a las masas descontentas como su salvación a sus problemas, ya que las personas más adineradas que están en posiciones de poder se han olvidado de ellos. Y presentar planes para la reorganización de la sociedad y del gobierno. Estas personas se presentan, ven que las masas están descontentas, empiezan a agitar, empiezan a revolver las masas. ¿Y para qué? Para que haya una reorganización de la sociedad y del gobierno. Algunos de ellos eran hombres bien intencionados. Y es verdad, hay algunos que vienen con buenas intenciones. Hombres que realmente tenían en mente el bien de sus semejantes, pero la mayoría eran meros demagogos, que muchas veces hacen promesas al pueblo y el pueblo dice, este sí nos va a representar, este sí nos va a ayudar, este sí nos va a sacar de la miseria, este sí nos va a sacar del bache en el que estamos metidos. Vamos entonces a crear un partido y vamos a ponerle a él al frente y vamos a apoyarlo y vamos a hacer campaña y vamos a darle promoción para con nuestros votos poderlo llevar ¿a dónde? Hacia el puesto requerido, de tal manera que entonces él pueda arreglar lo que está completamente desajustado. Sigue diciendo el libro, el pastor Jones en su libro, intrigantes ambiciosos que utilizaron el descontento del populacho solo para elevarse a los lugares de riqueza y poder, que envidiaban a los demás, y que una vez conseguido utilizaron tan egoísta y opresivamente como lo hicieron con cualquiera de aquellos contra los que clamaban. Esa es la dinámica de las personas que muchas veces avalan, promocionan, vamos a elegir a fulano para este cargo, que este sí nos va a representar. ¿Por qué? Porque esa persona empieza, vuelvo y repito, como el populacho está descontento, toma esa desventaja, toma ese resentimiento y empieza a revolver ese resentimiento. Personas que son demagogas, que saben hablar, que saben convencer a las personas. Pero ya una vez que usted los ponga ahí arriba, se olvidaron completamente de las promesas. Pregunto, ¿eso ustedes no lo han visto en otros países? Entonces, el pastor Jones en su libro te habla cómo es la dinámica de la política.
Pero ya fueran hombres bien intencionados o demagogos para mantener al populacho contra las persuasiones y sobornos de los ricos, se veían obligados a hacer promesas y concesiones que solo tenían la naturaleza de sobornos más grandes. Y que al final eran tan destructivos para el gobierno libre como los peores actos del propio Senado. Esa es la dinámica de la política. Y entonces la pregunta sigue en pie y digo, ¿realmente un cristiano debe de inmiscuirse en esta dinámica? ¿De mentiras? ¿De promesas falsas? ¿De promesas incumplidas? ¿De personas que de una manera muy sutil se aprovechan del descontento de las masas, del populacho, para decir, voy a ahora tomar ventaja de ese descontento? ¿Para qué? Para entonces revolver ese descontento, hablar bien bonito, para que entonces ellos me vean a mí como la salvación. Y hay cristianos que no saben esto, pero dicen, yo tengo que votar para que el país funcione mejor. Y muchas veces nosotros no sabemos que las intenciones más oscuras de aquellos cristianos que eligen o votan por personas para cargos del gobierno, hermano, ellos te hacen promesas muy lindas de labios para afuera, pero sus intenciones más oscuras son las que usted no conoce. Y que después, cuando llegan allá arriba, empiezan poco a poco a soltar y a hacer salir esas intenciones más oscuras. Y entonces uno dice, oh, mira para eso, yo que voté por fulano de tal y mira cómo me salió. Hermano, el verdadero cristiano no debe de estar inmiscuido en la política. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 12, Mateo 16, versículo 12, el propio Jesucristo le hizo una advertencia a sus discípulos y les dijo, vamos primero a Marcos 8:15 y después vamos a Mateo 16:12. Marcos 8:15. Marcos 8:15 dice así. Y les mandó diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Eso fue una ordenanza que el Señor dio a sus discípulos. Guárdense de la levadura de los fariseos y también guárdense de la levadura de Herodes. Y cuando nosotros ahora vamos a Mateo capítulo 16, versículo 12, nos damos cuenta que la levadura de la cual Cristo estaba hablando no era de la levadura del pan, porque los discípulos creían que era el pan físico, sino que en el versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, cuando Cristo en Marcos 8:15 le dice a sus discípulos, guárdense de las levaduras de los fariseos y de Herodes, era que Cristo les estaba diciendo, guárdense, cuídense de las enseñanzas de los fariseos, porque los fariseos representaban, ¿qué cosa? Lo religioso, la religión. Cristo les estaba advirtiendo, tengan cuidado con lo que ustedes escuchan y con las enseñanzas de ellos, porque están erradas. Pero Herodes representa el partido político y a Cristo les estaba diciendo, cuídense de las enseñanzas religiosas, pero cuídense también de toda doctrina y enseñanza política. Porque, hermanos, como cristianos nosotros no tenemos que hacer nada en la política.
Y hay hermanos que salen con excusas y dicen, esto me lo dijo un hermano. No, pero la palabra de Dios dice, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y yo muchas veces le he dicho a esos hermanos, hermanos, ¿y usted sabe lo que significa ese versículo? Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. O sea, usted toma ese versículo para decir de que entonces como cristianos podemos participar en la política e inmiscuirnos en la política. Porque participar e inmiscuirse en la política es una opción que si usted quiere, usted se involucra, pero a usted nadie lo obliga a inmiscuirse en política. A usted nadie lo obliga a postularse para puestos gubernamentales. A usted nadie lo obliga a salir a votar. Entonces, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César? Ahí en Mateo capítulo 22, versículo 17 está la respuesta. Vamos a leer el versículo 17, Mateo 22, 17 dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Entonces le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo dar a Dios, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Porque ahí se estaba hablando del tributo, no de ir a mezclarse en la política con los romanos y de subir al Senado romano, cuando los romanos, la política, el Senado y todo eran hombres corruptos, viles, sanguinarios, traicioneros, que muchos de ellos subían a la política, subían a los puestos más altos, asesinando, envenenando, matando. Entonces, cuando Jesucristo dice dar al César lo que es de César, es que ellos debían de dar a César el tributo. Comúnmente, como nosotros le decimos hoy que vivimos en este país, pagar nuestros taxes. La pregunta es, ¿pagar nuestros taxes es una opción o es una obligación como ciudadano de este país? Es una obligación. Pagar taxes. Nadie en este país puede dejar de pagar sus taxes. Porque cuando usted está trabajando y está haciendo dinero y usted no paga sus taxes, ¿qué le pasa? Usted tiene grandes problemas con los federales. Y si usted no quiere tener problemas con los federales, si usted no quiere tener problemas con el IRS, usted hace sus taxes y devuelve lo que tenga que devolver. Y noten que en los tiempos de Cristo se pagaba el impuesto. También para el templo de Dios se pagaba un impuesto. Entonces Cristo dice: denle a César el tributo. Lo que César pide, dénselo a César. Y a Dios, denle el tributo que le pertenece a Dios. Porque nosotros, ¿qué es lo que le damos a Dios? Nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el adelanto de la obra. Pero muchos hermanos, en la ignorancia de las escrituras, que no estudian, creen que ese versículo es: yo puedo participar en la política. La pregunta es, en la palabra de Dios, ¿usted vio algún discípulo de Cristo o algún apóstol siendo senador romano, postulándose para algún puesto en el Senado romano? Se dan cuenta, mis queridos hermanos, cómo la ignorancia en las escrituras nos hace extraviarnos. Si bien es verdad que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo, miren la recomendación que él nos da. Romanos 13, 1. Romanos 13, 1 dice: toda alma
sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, o sea, los gobernantes, dice, y aquel que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios. Y los que resisten recibirán para sí condenación. Significa, mis queridos hermanos, que como ciudadanos que somos, aquellos que vivimos en los Estados Unidos y aquellos hermanos que viven en sus países, como ciudadanos que somos de nuestro país, nosotros debemos de respetar a las autoridades. Porque dice la palabra de Dios que son puestas por Dios para castigar al malhechor. Pero si en algún momento esas autoridades gubernamentales atentan contra nuestra libertad de conciencia y quieren obligarnos a adoptar leyes que van en contra de la palabra de Dios, ya entonces nosotros como cristianos no debemos de someternos ni de obedecer esas leyes gubernamentales. Hay que hacer como dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios, mis queridos hermanos, antes que a los hombres. Y es por eso que nosotros no deberíamos, mis queridos hermanos, mezclarnos en la política. Es interesante que los presidentes de esta nación, todos los que corren para presidentes y llegan a la presidencia son cristianos. Son cristianos. Usted mira su background, el que no es bautista, es metodista, el que no, son cristianos. Pero durante su presidencia no se comportan como cristianos, ni exaltan los principios cristianos. Y es interesante que la palabra de Dios nos dice en 2 de Samuel 23, 2 y 3. Miren el consejo que nos da 2 de Samuel 23, versículo 2 y 3. Segunda de Samuel 23, versículos 2 y 3 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, el que gobierna a los hombres, hablando del rey, porque recordemos que el pueblo de Israel había ido donde está el profeta Samuel para pedirle rey, porque ellos querían ser como las demás naciones. Dice: el que gobierna a los hombres será justo, gobernando ¿en qué? Dice ahí, en el temor de Dios. La persona, noten que el rey que el pueblo elegía para gobernar al pueblo de Israel, ¿qué era lo que tenía que ser? Justo. O sea, tenía que ser un servidor de Dios. Pero al mismo tiempo dice que tenía que gobernar en el temor de Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Proverbios 9:10 dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Dios. Y la pregunta es, aquellos hermanos adventistas que cada vez que vienen las elecciones presidenciales, que van a votar por las personas que están para la candidatura por ambos partidos a la presidencia, ¿tienen temor de Dios? ¿Son personas justas? Entonces, si no son personas justas y no tienen temor de Dios, ¿por qué entonces usted está votando por una persona que no tiene estas dos cualidades?
Miren el consejo de la inspiración, lo que dice. Boletín de la Conferencia General, febrero 17 de 1897. Dice la mensajera del Señor: hermano, esto no es consejo de una simple mujer. Esto es voz de Dios. Voz de Dios. No es voz mía. No es mi voz. Voz de Dios. La mensajera del Señor dice: los hombres están siendo agitados con una intensa actividad desde abajo. Y los hijos e hijas de Dios no deben dar su influencia a esta lucha política. Hay fraude en ambos lados. ¿Y por qué ella dice ambos lados? Porque cuando ella escribió, recordemos que ella lo escribió en 1897 y el Partido Demócrata se creó en 1828 y el Partido Republicano se quedó en 1854. Entonces, cuando ella dice que hay fraude en ambos lados, ella dice tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano hay fraude. Y si hay fraude, ¿qué hace usted como cristiano? Dando su voto, participando de ese fraude. Pero con respecto a los agitadores políticos, porque dentro de la iglesia adventista habían agitadores políticos que incitaban a los hermanos que hay que apoyar, que hay que salir a votar. Ella dice, pero con respecto a los agitadores políticos, la palabra del Señor para nosotros es: no vayas en pos de ellos. Si hay alguien, algún hermano, algún pastor, algún líder de iglesia que a usted lo está alentando a que usted salga a votar porque su voto es importante, dice: no vayas en pos de ellos. No participe de ese fraude. No participe. Sigue diciendo la mensajera del Señor: Fundamentos de la Educación Cristiana. Este libro no está en español, este libro está en inglés. No está disponible en español. Página 475, párrafo 1. Dice: los que tienen a su cargo nuestras instituciones y nuestras escuelas deben guardarse diligentemente, no sea que con sus palabras y sentimientos lleven a los estudiantes por caminos falsos. Dice ahí: los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias, y en este caso no estamos hablando solo que el pastor enseña la Biblia, estamos hablando de los maestros de escuela sabática, los ancianos, los líderes y hermanos laicos que enseñan Biblia. Dice: los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias y en nuestras escuelas no tienen la libertad de unirse para hacer evidentes sus prejuicios a favor o en contra de los hombres o medidas políticas. Usted no tiene libertad de estar hablando a favor o en contra de hombres en cargos de política o medidas políticas. Porque al hacerlo agitan las mentes de otros, induciendo a cada uno a defender su teoría favorita. Y cuando cada uno defiende su teoría favorita, ¿qué es lo que empieza ahí? Los problemas y las divisiones. Hay entre los que profesan creer en la verdad presente algunos que así se sentirán impulsados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de modo que la división será introducida en la iglesia. Y mis queridos hermanos, si la división va a ser introducida en la iglesia, ¿por qué entonces vamos a introducir temas
que van a crear dolor y amargura dentro del pueblo de Dios por temas que a nosotros no nos concierne estar hablando. Ni que el Partido Republicano es mejor que el Demócrata y el Demócrata es mejor que el Republicano, que si Donald Trump es así, que si Kamala Harris es así, que... Sigue diciendo la mensajera del Señor. En el mismo libro, Principios de la Educación Cristiana, página 478, párrafo 3. Hago un llamado a mis hermanos que han sido designados para educar a cambiar su curso de acción. Es un error que vincules tus intereses con cualquier partido político. ¿Qué es un error? Que tú vincules tus intereses con cualquier partido político. Que emitas tu voto con ellos o por ellos. Aquellos que se presentan como educadores, como ministros, como obreros junto con Dios en cualquier línea. Me encanta esta parte. Dice, no tienen batallas que pelear en el mundo político. Usted no tiene ninguna batalla que pelear ni que librar en el mundo político, porque Dios nos ha llamado a nosotros, mis queridos hermanos, a que nosotros promocionemos, elevemos, prediquemos los principios puros de la verdad del reino de Dios. Dios nos ha llamado a ser luces en este mundo, y la única esperanza para el ser humano no está en el hombre por el cual usted vota para ponerlo como presidente. Es Cristo Jesús, la esperanza del hombre. Ningún hombre puede solucionar todos los problemas de un país. Pero Cristo sí va a poner un punto y final a la historia de este mundo y a todos los reinos de este mundo. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es Cristo el que me está ofreciendo a mí un reino nuevo, donde mora la justicia, donde mora la paz, donde mora la felicidad, donde mora el gozo. Y ese reino no está aquí en la tierra, ese reino está en el cielo. Y si nosotros somos embajadores de Cristo Jesús, nosotros tenemos que representar los principios del reino, porque un embajador representa ¿a quién? A su país. Cuando usted va aquí a la embajada de Nicaragua a solicitar visa o algo, esa embajada de Nicaragua, ¿a quién está representando? A Nicaragua. Si usted va a la embajada de Guatemala aquí, esa embajada de Guatemala que está aquí en este país, ¿a quién está representando? A Guatemala. Y si nosotros somos embajadores de Dios, que estamos aquí en este mundo, ¿a quién estamos representando? ¿A Estados Unidos? No, estamos representando a Cristo. Y hay hermanos que dicen, que toman también como excusa para inmiscuirse en la política, pero José era el segundo después del faraón en Egipto. La pregunta es, cuando a mí me dicen eso, porque hermano, yo veo dentro del gran pueblo de Dios una gran ignorancia en las escrituras espantosa. Y cuando hay hermanos que me han dicho, no, pero José era el segundo después del faraón, yo les he dicho a estos hermanos, José salió de su tierra a Egipto para postularse, para correr en un cargo gubernamental. Hoy en día, cuando los presidentes corren para el cargo de la presidencia, ¿cuántos millones no se gastan en campaña, en publicidad, en entrevistas, en viajes? Porque lo último que yo oí
que para la campaña de Kamala Harris habían $200 millones destinados. ¿Para qué? Para los viajes, los rallies, los medios publicitarios, los medios de comunicación, todo. 310, pastor. Ahora está 310 porque cuando yo lo oí que todavía no lo habían nominado estaba en 200 millones. 310 millones. Ahora está en 310 millones. Entonces, José fue a Egipto y llegó a Egipto y dice, yo me voy a hacer ciudadano de Egipto, yo voy a empezar a correr. No, José fue a Egipto por voluntad de Dios. Y José fue a Egipto en condiciones desalentadoras y deplorables porque él fue como esclavo vendido con sus hermanos. Pasó muchísimo en Egipto. José no sabía que él iba a llegar a ser el segundo después del faraón. Sin embargo, José le llega a decir a sus hermanos, no se amedrenten. Ustedes no me han traído aquí. Dios fue el que me trajo aquí. ¿Con qué propósito Dios lo trajo? Lo había llevado a Egipto para poder sostener al pueblo de Dios para que no se muriera de hambre en la tierra de Canaán. Y José se lo dijo, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Amén. Y Dios me trajo aquí y me puso el segundo después del faraón para yo poderlo sostener a ustedes. Porque ellos estaban muriendo de hambre. Laca flaca y laca gorda. Pero José no corrió. José no se postuló. José no sobornó para llegar allá arriba. Otro ejemplo que toman es el de Daniel. Ay, pero Daniel era el segundo en Babilonia, llegó a ser grande en Babilonia. La pregunta es, ¿salió Daniel de su tierra de Egipto con sus matul y le dijo a sus padres, me voy para Babilonia para correr para hacer vida allá y correr para un cargo, a ver si me hago alcalde o senador o a ver si me hago presidente? No. ¿En qué condición fue Daniel para Babilonia? Fue como esclavo porque Dios había enviado al ejército de Babilonia a destruir Jerusalén. Y él fue como esclavo. Y por su fidelidad a Dios, Dios lo exaltó. Pero Daniel no quería estar en Babilonia. Daniel fue a Babilonia en circunstancias terribles. De la misma manera, José no quería estar en Egipto. José fue para Egipto porque sus hermanos lo vendieron. Pero José nunca le pasó por la mente salir de su tierra, salir de su confort, dejar a sus padres para irse a un país extraño e idólatra. Pero tristemente la ignorancia en las escrituras está extraviando a los hermanos y los está haciendo errar, de cometer error tras error por no estudiar concienzudamente y con seriedad la palabra de Dios. Quiero para ustedes mostrarles algún par de citas más. Este es, a ver, las otras citas. Sí, miren, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 96, párrafo 2. Antes de leer esta cita, quiero hacerles un llamado a los hermanos de aquí y a aquellos que me están viendo en línea. Hermano, es muy importante, escúchenme bien, es muy importante estudiar inglés. Ay, pero yo vivo en Argentina, yo no vivo en los Estados Unidos. No importa. Ay, pero yo vivo en China y ¿para qué voy a estudiar el inglés si yo vivo en China? No importa. Ay, pero yo vivo en México y en México se habla español, ¿para qué voy a estudiar inglés? No importa, estudia inglés. ¿Saben por qué? Porque la mensajera del Señor, cuando usted va a estudiar sus escritos, usted primero tiene la cita que usted vaya a estudiar, usted primero la tiene que estudiarle en inglés. Esta cita, y por eso es que yo en vez de poner en español Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 96, párrafo 2, porque este libro está en español disponible. De hecho, yo tengo los 9 volúmenes, está en español disponible. ¿Por qué yo lo puse en inglés? Porque la traducción en inglés,
En inglés la cita usted la puede leer, pero cuando usted va a Testimonios para la Iglesia, en la traducción al español, la cita está mal traducida. Y si no, si ustedes tienen en su aplicación, la aplicación de Elena G. de White, descarguen en español Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 96, párrafo 2, y miren para que usted vea que está mal traducida. ¿Por qué está mal traducida? Vamos a leer la cita. Ella dice: algunos serán honestos cuando no cueste nada. Ella está hablando de la honestidad. Miren ahora lo que ella dice. Pero cuando la política paga mejor, se olvida la honestidad. Cuando la política paga mejor, ¿qué pasa? Se olvida la honestidad. No solamente en el mundo de la política, en todos lados, cuando usted le paguen mejor, a usted se le olvidó la honestidad. La honestidad y la política, y es aquí donde voy a hacer la corrección. Al español, cuando usted mire esta cita en el libro en español, no dice política, dice duplicidad. Y duplicidad, si usted la busca en el diccionario, duplicidad significa engaño. Pero la palabra que la mensajera del Señor usa en inglés es política, no duplicidad. Duplicidad en inglés, duplicity. Política en inglés, police. Y ella la palabra que usa es police, no duplicity. Y por eso es que dicen, la honestidad y la política no van a trabajar juntas en la misma mente. Hermano, por favor, piense usted, y ella lo está diciendo, la honestidad y la política no van de la mano, no trabajan juntas. Por eso es que la persona, aquellos que salen a votar, están votando por personas deshonestas. No importa si cuando usted va a Wikipedia y usted pone el nombre de esa persona y dice, ay, la religión que practica es bautista, es metodista, y dice, ay, es cristiano. Eso no importa. Si es cristiano o no es cristiano. Ella dice, la honestidad y la política no van a trabajar juntas en la misma mente. Y cuando usted se mete en el mundo de la política, usted tiene que desechar la honestidad. Sigue diciendo, con el tiempo, o bien la política será expulsada y la verdad y la honestidad reinarán suprema, o si la política es apreciada, la honestidad será olvidada. Nunca están de acuerdo. No tienen nada en común. Uno es el profeta de Baal, el otro es el verdadero profeta de Dios. ¿Cuál es el profeta de Baal? La política. ¿Cuál es el otro que es el verdadero profeta de Dios? La honestidad, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser honestos. Jamás y nunca la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser deshonestos. Nosotros tenemos que ser, hermanos, honestos. Por eso es que la política es el profeta de Baal y la honestidad, las personas que practican la verdad, es el verdadero profeta, son los verdaderos profetas de Dios. Pero vuelvo y repito, hermanos, cuando ustedes vayan a ver esta cita, por eso fue que se las puse aquí traducida, porque en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5, la cita está mal traducida y en vez de poner política, ellos cambiaron política por duplicidad. Y mis queridos hermanos, no es primera vez que el Centro White tergiversa las citas de la hermana White. Aquí hemos presentado en predicaciones anteriores citas de la hermana White mal traducidas al español. Y cuando usted cambia una palabra a la cita, ya cambió el sentido de la cita. Y ya usted malinterpretó la cita mal. ¿Se dan cuenta por qué es importante aprender inglés? No importa en el país que usted viva, siendo usted adventista.
Porque si usted no habla un inglés perfecto, pero por lo menos lo lee y lo entiende, va a ser mucho mejor a la hora que usted vaya a interpretar una cita de la mensajera del Señor. Primero la va a ver en inglés y después va a verla, si el libro está en español, va a verla si realmente, como mismo está en inglés, se tradujo bien en español. Por eso es que mi amada esposa, cada vez que yo le doy una cita a la hermana White en español, me dice, no me la dejes en español, dámela en inglés. Porque mi esposa, como su primer idioma es el inglés, ella entiende mejor a la hermana White en inglés que no en español. Mi esposa lee a la mensajera del Señor y dice, no, la cita, y mi esposa lee español. Ustedes todos saben, mi esposa lee un español perfecto, entiende un español perfecto y escribe un español perfecto. Pero como nacida en este país, su primer idioma es el inglés, ella prefiere leer a la hermana White en inglés porque la va a entender mejor. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que ¿qué? Que confía en el hombre. Miren, les voy a poner esta última cita de la mensajera del Señor para cerrar con nuestro tema de hoy. Y al principio yo les digo a ustedes que muchas veces nosotros creemos que con nuestro voto elegimos al próximo presidente o al próximo alcalde o al próximo senador. O sea, estoy hablando los cargos que hay aquí en este país. No sé las personas que están en línea, que me están mirando, cómo serán sus cargos en sus países, cómo serán los nombres de los diferentes funcionarios. Pero miren, para que ustedes vean que la elección no lo elige el voto de un pueblo. Conflictos de los siglos, página 566, párrafo 2. Esta cita una vez la estudiamos, pero la traje de nuevo para volver a refrescar nuestra mente. ¿Cómo empieza la cita? La Iglesia Católica Romana, ramificaciones. Habíamos dicho que las ramificaciones, ¿cuáles son? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué son las ramificaciones? Lo que sale del árbol, las ramas. Las ramificaciones a las que la mensajera del Señor se refiere aquí son las diferentes órdenes secretas, donde en esas órdenes secretas están las personas más ricas y poderosas de la tierra. Son miembros de esas órdenes secretas. Y habíamos mencionado los jesuitas, los Illuminatis, el Opus Dei, los Caballeros de Colombo. Hay otra orden secreta que se llama los Caballeros de Malta. Todas esas órdenes secretas, los masones también. Por eso es que ella dice que con todas sus ramificaciones, o sea, todas estas ramificaciones, todas estas órdenes secretas, ahí están las personas más poderosas del mundo. Los más ricos, los más influyentes, de todas las esferas sociales, pertenecen a todas esas órdenes secretas, a todas esas ramificaciones. Y cuando ella dice todas estas ramificaciones, dice con todas sus ramificaciones en el mundo entero, es que estas órdenes secretas están en todos los países del globo terráqueo. En todos los países del mundo están esparcidas todas esas órdenes secretas. Usted no sabe qué persona pertenece a esa orden, porque si usted lo supiera, dejaría de ser orden secreta. Ella dice, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma, ¿qué cosa? Una vasta organización. Todas esas órdenes secretas en el mundo entero, en todos los países del mundo entero, forman una vasta organización dirigida por ¿quién? ¿Quién es el que las dirige? La sede papal.
la Iglesia Católica Romana, el Vaticano, el Anticristo, el Papa que se siente en la silla de Pedro. Dice, y esta vasta organización de todas estas órdenes secretas que están diseminadas en el mundo entero y que están las personas más influyentes de todos los estratos de la esfera social metida en esas sociedades, dice que están destinadas a servir a los intereses ¿de quién? Del Papa, de la Iglesia Católica. Y dice, instruye a sus millones. O sea, en todas estas ramificaciones, ¿cuántas personas hay? 15, 20, 30, 40, ¿cuánto? Millones de adeptos. En algunos países, dice, en todos los países del globo. Para que se consideren obligados, no es una opción, no es una elección, obligados a obedecer al Papa, no importa de qué país usted sea, si es de China, de Hong Kong, de Suiza, de Nicaragua, de Venezuela, de donde sea. Estos millones de adeptos que forman una vasta organización dirigida por la sede para servir los intereses del Papa están obligados no a servir a los intereses de su país, sino a servir al Papa, sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno. Sea cual fuere ¿qué? Nacionalidad o gobierno. De estos deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Deben considerar la Iglesia, la autoridad de la Iglesia como por encima. Por encima, hermanos, de cualquier autoridad. Por encima de todas las demás, aunque juren fidelidad ¿a qué? Al Estado. Significa que un presidente que jura fidelidad al Estado, el voto que ellos hacen, yo prometo defender esta nación, servir esta nación, esto sí es muy lindo ese voto, pero aunque haga ese voto de fidelidad a esa nación, su mayor fidelidad está centrada ¿en quién? En el Papa y no en la nación a la que representa. Siempre quedará en el fondo el voto de obediencia ¿a quién? A Roma. Que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Usted siendo presidente de una nación, cualquier interés, cualquier juramento de fidelidad que usted le haya hecho a su nación, al final del día su mayor obediencia, su voto, su fidelidad es a Roma. Y ese voto y esa fidelidad a Roma lo absuelve de cualquier voto que usted haya hecho a la nación. Enfrente de todos los medios de comunicación y de televisión del país. Por eso, mis queridos hermanos, la gente dice, tenemos que salir a votar para elegir hermano, usted con su voto, usted no elija al presidente. Son las organizaciones secretas ramificadas en el mundo entero que sirven al Papa los que están moviendo los hilos para sacar o elegir en la presidencia a aquellos que van ¿a qué? A obedecer a Roma. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 13 dice, la segunda bestia que sale de la tierra, ¿quién es? ¿Con cuernos de cordero? La que sale de la tierra, ¿quién es? Los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la primera bestia de Apocalipsis 13 que sale del mar, ¿quién es? Roma. ¿Y qué dice Apocalipsis 13? Vamos a Apocalipsis 13 para terminar nuestro tema de hoy y que quede esto claro. Vamos a Apocalipsis 13.
Después vi otra bestia que subía de la tierra. Estos son los Estados Unidos de Norteamérica. 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Roma. En presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella. O sea, vemos aquí la unión de Estados Unidos con Roma. ¿Y qué va a hacer los Estados Unidos? Hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes, versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. O sea, los Estados Unidos va a hacer una imagen de la bestia. Y miren qué dice, que tiene la herida de espada y vivió, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia que representa a la primera bestia, que es la representante de la primera bestia, la Iglesia Católica Romana, dice, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen ¿qué? Muertos, pena de muerte. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Y cuál es el número? 666. Noten que los Estados Unidos manda hacer una imagen de la bestia y le da poder. Que todo aquel que no adora la imagen de la bestia tiene que ser muerto, y esta imagen de la bestia tiene tanto poder, la imagen de la bestia, y eso lo vamos a estudiar en otro tema. ¿Qué representa la imagen de la bestia? ¿Alguien sabe? Los estudiosos de profecía, la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata. Recordemos que hoy todas las iglesias protestantes están unidas ¿en qué? En el ecumenismo. Y noten qué poder tan grande van a tener, que hace que grandes, ricos y pequeños se les ponga una marca. Pero aquellos que no adoren a la imagen de la bestia van a ser muertos. Entonces, ¿cómo yo, viviendo en esta gran nación, voy a participar en elecciones presidenciales cuando esta gran nación va a ser la nación que se va a unir con los enemigos del pueblo, con el enemigo número 1 del pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana? Y que esta gran nación va a mandar a hacer una imagen, que es el protestantismo apóstata, que se le va a dar gran poder. ¿Se acuerdan que aquí pusimos el video que Donald Trump dijo que si el 5 de noviembre él sale de presidente, le iba a dar un poder a la iglesia como nunca antes lo ha tenido? Pero ¿sabían ustedes que cuando ustedes van a la biografía de Donald Trump estudió en la Universidad de Fordham, y la Universidad de Fordham es una universidad jesuita aquí en los Estados Unidos? Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos por quién estamos votando. Y quizás usted diga, bueno, yo que sé eso de Trump, entonces voy a votar por Kamala Harris. Hermanos, no es seguro votar por nadie. Apártese de la política. Promueva los principios del reino de Dios. Promueva el santo evangelio. Dios los ha llamado a usted a predicar el evangelio. No a inmiscuirse en la política. Como dice la mensajera del Señor, nosotros no tenemos ninguna batalla que librar en el mundo de la política. Si alguien desea tener más información acerca de la política, la cita anterior que leímos, que estaba en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, que ese libro está en inglés, el capítulo 61 de ese libro que habla de asuntos políticos. Ahí la hermana White dedica un capítulo entero a hablar de la política. Capítulo es largo y ella habla de la política.
En Obreros Evangélicos, en el libro Obreros Evangélicos, hay un capítulo que ella también le dedica a la política. Y ella bien claro lo dice, apartémonos. Es más, ella dice que si un pastor se va a inmiscuir en la política, ella dice, hay que quitarle las credenciales y liberarlo de su cargo. Ella hasta más da el consejo, dice que aquellos que participan en la política no deberían de decir de que pertenecen a la iglesia adventista. Porque si usted estando en la política, usted dice, ay, yo soy adventista, usted estando en la política, usted mete la pata, usted va a echar por tierra el nombre de Dios. Y van a decirle, mira, ese que es adventista y que está en la política y que es senador, mira todo el desastre que ha hecho. Porque recordemos lo que dice la mensajera del Señor, la política y la honestidad no trabajan juntos. Por eso, mis queridos hermanos, hoy más que nunca como cristianos, enfoquémonos en la gran promesa de vivir en una tierra nueva. Esta tierra que va a ser renovada, que va a ser purificada con el fuego de Dios, para que después de los 1000 años que nosotros estemos viviendo en el cielo y después de los 1000 años vamos a vivir aquí en este planeta Tierra. Pero en un planeta Tierra como lo fue antes de la caída, antes de que el pecado entrara en este mundo. Un planeta, una tierra maravillosa, linda y gloriosa, salida de las manos del Creador como al principio. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de compartir, de decirle a las personas, no te enredes en la política, no confíes en hombre, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios, porque Dios nos está ofreciendo lo que el hombre no puede ofrecer. Lo que el hombre no puede ofrecer. Porque el hombre hace muchas promesas, pero son promesas incumplidas, meros sueños que se quedan en sueños. Vivamos, mis hermanos, cada día mirando a nuestro Señor Jesucristo, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y como bien dice tanto la palabra de Dios como el consejo inspirado, apartémonos, hermanos, en la política. Apartémonos. Apartémonos. Ay, que voy a votar por Kamala, ay, que voy a votar por Donald Trump, que voy a votar por fulano. Apartémonos. Porque esta gran nación en la cual nosotros estamos viviendo es la gran nación que va a perseguir al pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Vamos todos ahora puestos de pie a cantar el himno final.